de la deidad de Jesucristo, específicamente deidad de Jesucristo. Y hacíamos todas las comparaciones, mirábamos cuáles eran todos los conceptos, mirábamos cuál era el significado, así haciendo un breve repaso. Así, decíamos que el tema de la deidad corresponde básicamente a seres divinos, a naturalezas especiales, a naturalezas sobrenaturales. Miramos algunos versículos acerca de cómo Jesucristo, a través de la palabra, nos da a entender cómo es la relación entre Cristo y Dios, cómo es su relación con los creyentes y cómo es su relación contra los potestades, ¿verdad? Eh, Hablábamos también sobre las descripciones que le daba la palabra al Señor Jesucristo, cómo lo nombraba y cuáles eran todas estas denominaciones, todas estas palabras con las cuales a él hace referencia, ¿verdad? Y hablábamos de una cosa muy especial y de algo que para muchas personas no es claro, ¿verdad? Como para algunas personas no deja de ser una piedrita ahí que no lo deja a uno como dormir, ¿no? Y para uno es importante empezar a saber y empezar a ver cómo podemos explicar cómo es Dios, cómo explicar que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, hace 8 días lo hacíamos también, ¿verdad? Mediante diferentes pasajes que se encontraban en la Biblia, explicábamos cómo en la palabra Dios, cómo la palabra Jesucristo hacía su similitud hacia Dios, ¿verdad? Y cómo decía que Él y Dios eran uno solo. Pero empezábamos a mirar también, y lo que les comentaba, nunca en la palabra no hay un solo texto que nos diga o que donde Jesús diga por su propia boca que Él es Dios, ¿no? Siempre hay unos textos ahí como adicionales que los revisamos la semana pasada. Pero el día de hoy, ya pasando, entrando a otro tema, entrando o analizando el mismo tema, vamos a empezar a mirar como primer punto cuáles son los atributos que Jesucristo tiene, pero que uno cuando estudia la palabra se da cuenta que también Dios los tiene, ¿verdad? Entonces es ahí donde empieza uno a preguntar, ¿cuántas personas fueron santas en este mundo? ¿Quién es santo? Y vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Quiero que por favor empecemos con Hebreos 7:26 y que otra persona de los que están aquí pueda leer Primera de Juan, capítulo 3 versículo 5. Entonces, primeramente, Hebreos 7:26 y luego Primera de Juan 3:5. Entonces, quien lo tenga, por favor, quiero que lo leamos, quiero que lo lea para todos, ya sea en una versión Reina Valera, una versión internacional, la que sea bastante clara para todos. Listo. Hebreos Entonces, 7:26, por favor, levanta la mano. listo. Bueno, sí, exactamente, que eso quería decir. La persona que desee participar, que tenga una Biblia a su mano o de pronto desde el celular pueda buscar el versículo, pues puede acompañarnos, puede compartir, puede participar leyendo un versículo de la Biblia y también pues haciendo su aporte o entendimiento al mismo, si desea hacerlo. Si no, leer el versículo también estaría muy bien. Si tienen dudas o preguntas, también pueden levantar la mano, estaremos atentos a darles la palabra. Bien, entonces si algún hermano tiene el texto que nos pide nuestro hermano Wilmer de Hebreos 7:26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Listo. Si alguien desea leerlo, puede levantar la mano en este momento. Si no, voy a leerlo. Lo tengo aquí a la mano. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más humilde que los cielos. También tengo otra versión, que es la nueva versión internacional, que nos dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así santo e irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ¿quién tiene de pronto Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5 también que lo pueda leer, por favor? Mi hermano Nuestro John. hermano John Jairo, adelante, sí, señores. Listo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Ustedes saben
que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay ningún pecado. Ok, entonces empezamos a mirar Hebreos 7:26 y nos damos cuenta que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, ojo con esa palabra, santo. ¿Quién es santo? ¿A quién está haciendo referencia aquí? Jesucristo, ¿verdad? Este versículo básicamente está describiendo las características, digamos en este caso, del sumo sacerdote ideal que era para nosotros, ¿verdad? Específicamente está hablando del Señor Jesucristo. Está resaltando su santidad, está resaltando su pureza, está resaltando que, que, que quiere venir o que quería venir, bueno, que vino para la separación de los pecadores y de los justos con los injustos, ¿verdad? Mediante algo importante que fue su muerte. Entonces empezamos a mirar como primer punto que Jesucristo tiene los atributos que solamente Dios puede tener, y el primero es que Jesús es santo. Solamente Dios puede ser santo, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo fue santo, lo está diciendo la palabra. Miramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, y también nos refleja lo mismo, ¿no? Dice, y sabéis que el aprecio para quitar nuestros pecados, que Él apreció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Pues cuando hablamos de que no hay pecado en Él, es que Él tiene totalmente una pureza, ¿verdad? Entonces, esto, digamos que enfatiza la naturaleza, en este caso del Señor Jesucristo, que fue sin pecado. Y la principal función, el principal propósito que tenía el Señor Jesucristo para nosotros, para toda la humanidad, era que la redención de todos los pecados. Entonces, como primer punto, Jesucristo es santo, al igual que Dios es santo. Segundo punto que vamos a analizar hoy, y vamos a mirar en Mateo 28:18 y en Hebreos 1:3. Entonces, vamos a pasar, quien lo tenga, por favor, quiero que por favor me ayude con Mateo 28:18 y con Hebreos 1:3. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Mi hermano Wilmer, quería hacerle una acotación antes de continuar al siguiente versículo. Y es un versículo que está en Lucas, capítulo 1, versículo 35. ¿Sí? Aquí está hablando acerca del nacimiento de Jesús, cuando el ángel se le apareció a María. Y dice así, el ángel le dijo, en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. Y aquí lo bonito es ver que nos resalta, ¿sí? Esa cualidad, esa virtud de nuestro Señor Jesucristo, desde antes que naciera, ya se le estaba llamando que iba a ser santo. Ok, mi hermano Julio, muchísimas gracias. Claro que sí. Digamos que aquí tenemos, sobre este tema, digamos, de la santidad, hay efectivamente bastantes versículos. Quiero con esto que estamos haciendo hoy, hacer un breve repaso acerca de cuáles cuáles son los atributos que tenía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que son también unos atributos que también solamente tiene Dios. Pero gracias, mi hermano, porque igualmente aquí mire que nos confirma, ¿no? Esa palabra santo. Ya sabemos que santo es apartado. Sabemos que esa persona santa es diferente, que esa persona santa es escogida, que esa persona santa tiene un sinnúmero de sinónimos como los cuales estamos haciendo reflejo, mi hermano Julián. Muchísimas gracias. Entonces, en segundo lugar, no sé si de pronto alguien tenga alguna otra pregunta, alguna inquietud, y por favor, podemos hacerla, ¿verdad? Entonces, Sí, de pronto acá aclarar un poquito el tema de la santidad, ¿no? No sé, pregunto. Si esta santidad que habla, pues que vamos a hablar en ese momento, es la misma santidad que podemos nosotros también de pronto tomar como seres humanos. O sea, esa palabra santa aplica igual para nuestro Señor Jesucristo, que fue santo,
Y cuando nos llaman a nosotros, a los cristianos que somos santos, a nosotros lo entendemos como que cuando nos llaman santos no es que seamos perfectos, sino que somos separados, que somos apartados, que somos como un grupo especial escogido por Dios para hacer unas obras diferentes. Pero no sé si acá este santo, cuando se le habla a nuestro Señor Jesucristo Santo, se pueda tomar de la misma forma como se toma para nosotros, o ahí ya sí sería diferente. Sobre todo en el capítulo, en Primera de Juan 3:5, ojo, en Primera de Juan 3:5, digamos que haciendo una breve explicación, y lo primero que anuncia es, y dice, sabemos que Él apreció. Entonces, en este caso, digamos que se refiere a la encarnación misma de Dios, ¿cierto? Al Dios hecho hombre, a, a ese Jesucristo traído al mundo, hecho un hombre, ¿verdad? Segundo, dice, ¿para qué vino? Para quitar nuestros pecados, ¿verdad? Hace otro énfasis y destaca precisamente el propósito del sacrificio que iba a hacer él en la cruz. Pero hay un tercer punto más especial en él y es aquí donde empezamos de pronto a responder la pregunta que nos hace nuestro hermano Iván y o más exactamente afirmar de cuál es esa santidad que él tiene. Dice, y no hay pecado en él. Entonces, esa santidad que tiene, a la cual hace referencia el Señor, la palabra en este caso, subraya básicamente la pureza y la santidad del Señor Jesucristo, quien estuvo como sin pecado para poder ofrecerse en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para todos, para perdón de todas nuestras culpas. Entonces, esta santidad aquí en este caso nos está haciendo referencia a esa pureza, a que no había pecado en él. Entonces, no sé si de pronto con esto tenemos alguna otra pregunta o tenemos alguna aclaración, alguna inquietud acerca de esto. Gracias, hermano Wilmer, por su aclaración. Cualquier persona que desee participar, ampliar la información de mis hermanos que están acá en el grupo, que son conocedores también de la palabra de Dios, o alguna persona que tenga alguna duda o inquietud, también puede hacerla. Recuerde que entre todos hacemos preguntas que a veces son importantes. Digamos, no le parezca que su pregunta de pronto no es importante, sino por el contrario, todos sus comentarios u opiniones son bien importantes para que entre todos logremos pues llegar a la verdad, como a la voluntad que Dios quiere para nosotros. Bueno. Ok, entonces, Juan, me va confirmando por favor si de pronto tenemos alguna manito levantada por ahí o algo. Mientras tanto, pues vamos a darle paso porque, bueno, esto tiene bastante tiempo. En segundo No, lugar, señor. Sí, sí, no, en aún no, segundo, pero adelante. En segundo lugar, y como segundo punto de este estudio, hay un atributo especial que es omnipotente. ¿Qué significa? Yo me pregunto, ¿qué es ser omnipotente? ¿Alguien me puede decir qué es ser omnipotente? Y vamos a empezar de una vez, ¿no? Mateo 28:18, vamos a buscar, y Hebreos 1:3. Y vamos a mirar ese atributo del cual nos menciona aquí, ¿verdad? El hermano John Jairo. Adelante, hermano. Sí, señor, gracias. Dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ok, perfecto. Mire que esto es un punto crucial de la gran comisión que tenía nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a adelantar y miramos qué dice de una vez Hebreos 1:3. Y empezamos a mirar a qué es lo que hace referencia este par de versículos y qué es esa palabra que es omnipotente, a qué hace referencia. Uno escucha todo el tiempo que dice Dios omnipotente, y escucha inclusive hasta en oraciones y hay rezos y hay una cantidad de cosas donde está esta palabrita, pero empezamos a mirar qué es ser omnipotente. Entonces, Sí, señor. como les preguntaba anteriormente, eh, el ser omnipotente es, ¿quién me puede decir? Alguien que tenga la mano levantada, Iván. Bueno, no, están muy calladitos hoy, parece que están muy prestos a escuchar y a aprender, pero bueno, no, están muy tímidos hoy, por decirlo así. Pero permítame, si quiere le puedo leer el pasaje que nos acabo de nombrar. Nuestra hermana Carmen Sofía tiene el micrófono que, abierto, no sé si de pronto quiere participar, adelante. que Él tiene todo el poder, Estás. omnipotente. Ok, mi hermano, muchísimas gracias.
mire que no lo pudieron decir mejor. Es la exclamación y es la afirmación, es el significado más concreto que se puede hacer. Que todo lo puede, que Dios todo lo puede. Y esto es un atributo, ojo, esto es un atributo que solamente Dios tiene. Nadie más puede tener este atributo. Entonces, Mateo 28, ¿qué dice? Jesús declara que se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Tiene esa autoridad divina. Este versículo subraya que Jesús no solo tiene autoridad, sino que toda la autoridad le ha sido conferida en ese caso por Dios. Y no solo en el cielo, ojo, sino en la tierra. Entonces, empezamos a mirar ese atributo también de Jesucristo, ¿no? Jesús era omnipotente. Ya habíamos hablado, el mismo Dios puesto aquí en la tierra, ¿cierto? Habíamos hecho la semana pasada una explicación acerca de cómo puedo explicar yo que Jesús es Dios. ¿Cómo puedo explicar que existe esa Trinidad y cómo se compone y qué es lo que hace cada una de esas personas, cada uno de esos seres, cada una de esas deidades, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar cómo la semana pasada Jesucristo, y nombramos inclusive creo que un versículo muy parecido, donde tenía toda la autoridad aquí en la tierra, ¿verdad? Podía hacer muchísimas cosas. Siendo el mismo Dios, pudo haberse bajado de los maderos, pudo haber mandado a los ángeles a que derribaran tantas cosas, a que lo protegieran, pero en este orden de ideas, mire que Jesús también tenía un propósito especial al cual vino a cumplir. Pero bueno, en este punto y la aclaración más exactamente es que tiene toda la autoridad divina, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros tenemos y que estamos analizando hoy. Jesús es, ¿qué? Omnipotente. ¿Qué dice Hebreos 1:3? Sé que alguien lo leyó, Iván. Hebreos 1:3, yo lo tengo aquí a la mano para leerlo y quería hacerle un comentario. Si quiere, hago un comentario o si quiere, leo Claro, el versículo. claro, Listo, por favor. leamos el versículo primero. Entonces, Hebreos 1:3 dice, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que es Él. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Bien, y pues quería comentarles, como nuestra hermana está diciendo que Jesús tiene todo el poder, estamos diciendo que Jesús es Dios y Jesús estuvo incluso antes de la creación del mundo, porque no es un ser creado, sino es el mismo Dios. Él nos dio, y a través de su palabra nos dio ejemplos de todo el poder que tenía y qué pudo hacer. Resucitó, para los que han escuchado la historia de Lázaro. Lázaro murió, duró como 4 días muerto, sin embargo Jesús tuvo el poder para resucitarlo. También vemos a través de los relatos de las escrituras que Jesús se le presentaron personas que tenían demonios y Jesús tuvo todo el poder para echar fuera demonios. También tuvo poder Jesús para hacer muchísimas cosas aquí en la tierra porque es una persona omnipotente. Ok, mi hermano Iván, muchísimas gracias. Así es. Pero entonces digamos que el texto de Hebreos 1:3 que dice que es el resplandor de la gloria de Dios, ¿verdad? Dice que mire que es la misma imagen de su ser. Dice, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Mire que tiene toda la autoridad. Mire que tiene todo el poder. Aquí mismo en la tierra lo tiene. Mi Y hermano Ernesto tiene la mano levantada. Mi hermano Wilmer, si hace rato de pronto quiere darle la palabra a mi hermano Ernesto. ok, por favor, sí, por favor me van comunicando. Bienvenidos todas las afirmaciones, todas las declaraciones. Perdón. Ok, hermano Ernesto, tiene el micrófono abierto, le escuchamos perfectamente y tiene la mano levantada. ¿Desea participar, hermano Ernesto? Sí. Es que tengo un problema con el internet, no lo estoy viendo y estoy un poquito por acá, pero bueno. Dice que buenas noches, Hebreos, creo que es 1:3, y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su instancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecador, por medio de sí mismo, siendo a la diestra
de su majestad en las alturas. Aló. Ok, perfecto, mi hermano. Así es. Miremos cómo este texto, es que trae bastante información, ¿cierto? Él habla acerca del resplandor de la gloria, ¿cierto? ¿De su gloria de quién? De la gloria de Dios, ¿cierto? Es la misma imagen de su ser, así como lo había nombrado mi hermano. Mire que él también, dice la palabra, dice en ese versículo, sustenta todas las cosas. ¿Tiene todo poder o no tiene poder? Claro que sí. También dice que habla algo acerca de la purificación de los pecados. Y aparte de eso, mire que está sentado a la diestra. Entonces, eso es un tema que vamos a ver más adelante, no nos vamos a adelantar, pero esta palabrita omnipotente, para que lo tengamos pendiente y para quienes aún no crean de las cualidades que el Señor Jesucristo tiene para nosotros, pues Él tiene todo poder. Él vino un día a este mundo, a esta tierra, para sacrificar su vida. Vino para ser clavado en una cruz, vino para ser humillado ante muchas personas, vino para ser maltratado, ¿cierto? Siendo el mismo Rey de Gloria aquí en la tierra, donde pudo hacer muchísimas cosas. Pero nos dio un ejemplo tan grande de algo importante que tenemos que tener muy pendiente nosotros, y es que de servir. Esa palabra está muy anclada en nosotros los cristianos, ¿no? Digamos que ese es el fiel reflejo que nosotros debemos tener de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siguiendo con el estudio, la palabra santo, esta palabra que es tan importante, que es omnipotente, Jesucristo, cumple a cabalidad y tiene estas dos condiciones dentro de su misma deidad. Cuando yo hablo de deidad, eh, hablo de esas cualidades específicas que tiene ese ser, ¿verdad? Y para hacer un breve recordaris, nosotros como cristianos creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, creemos en Dios Espíritu Santo. Yo les comento nuevamente la anécdota que tuve en algún momento de mi vida cuando no entendía cómo así esa relación, cómo así que Jesús es Dios y que Dios es Espíritu, y cómo así que son tres pero que son uno solo. Entonces, a manera de anécdota les comentaba hace 8 días, y una explicación muy sencilla es que nos detengamos a mirar cómo es un huevo, ¿verdad? Un huevo, ¿cómo es? ¿De qué se compone un huevo? Pero nos acordamos que es un solo huevo, ¿verdad? Entonces hablamos que el huevo tiene clara, que el huevo tiene la yema y que el huevo tiene una cáscara, ¿cierto? Son tres figuras totalmente distintas, pero son un mismo huevo. Y cada uno tiene una deidad específica. Y cuando hablamos de esa deidad, es que hablamos de esas características especiales o de esas características, de esos poderes que tiene en este caso esa deidad. Cuando hablamos de deidad, hablamos es de cuáles son las cualidades de ese ser maravilloso. En este caso, y el día de hoy, y hace 8 días, hemos estado hablando de la deidad de Jesucristo. Entonces, siguiendo hablando de los atributos que solo Dios puede tener, ¿cierto? Empezamos a mirar también una palabra que dice omnipresente. Y empezamos a analizar un par de textos. Quiero que por favor los tengamos, ¿no? Juan 3:13. Vamos a analizar qué significa eso de omnipresente. ¿Quién me puede explicar qué significa omnipresente? Si alguien desea participar, por favor, levante su mano. Esta pregunta, quien desee responderla, casi que en la palabra tiene la respuesta. Omnipresente. Entonces, quien desee responder, adelante, por favor. Si tiene alguien la mano levantada, por favor. No, no. Nuestro hermano Will me pregunta que si sabemos qué significa omnipresente o que Dios es omnipresente. Hermano Ernesto, adelante. No le escuchamos, hermano Ernesto. Levantó la mano. Por favor, active su micrófono, por favor. Perdón, no recuerdo. ¿Qué? ¿Para qué? Hermano Ernesto, no le escuchamos bien. Por favor, puede
acercarse más a su teléfono. Hermano Ernesto, no le escuchamos muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar que nuestro hermano Wilmer entonces nos siga explicando acerca de la omnipresencia. Bueno, cuando yo hablo de omnipresente, que es una cualidad, que es una deidad que está representada, en ese caso, en Jesucristo, en ese caso, en Dios, digamos que está muy relacionada con que está presente a la vez en todas partes, ¿verdad? Que es un atributo que solo Dios lo puede tener. De pronto, hoy, alguien dirá, pero mire, es que hoy estamos aquí, conectados, ¿cierto? Pero a la vez puedo estar en otro país transmitiendo, entonces yo me puedo convertir como en una persona omnipresente. ¿Será eso cierto? Porque normalmente se lo escucha uno. No, claro que no, ¿verdad? Porque el omnipresente es el que definitivamente está en todas partes. Y hay textos dentro de la palabra del Señor que, como este Juan 3:13, nos representa y nos dice cómo solamente Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Juan 3:13, ¿quién lo quiere leer? Bueno, yo lo tengo aquí a la mano. Por Bien, favor. entonces Juan capítulo 3, versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino que él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y yo empiezo a preguntar, mire que esto es un juego de palabras aquí que nosotros tenemos, ¿no? ¿Y se acuerdan la historia de Nicodemo cuando le preguntó a Jesús que qué tenía que hacer para ser salvo? Y bueno, y toda esa historia. Pero aquí Jesús le está diciendo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo así? Si Jesús estaba, si Jesús estaba en ese entonces, estaba en la tierra, ¿cómo puede decir que él también está en el cielo, verdad? Entonces, aquí lo que hay que hacer es una aclaración y que el mismo Jesús, por medio de su palabra, lo está diciendo, ¿no? Dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso significa, ojo, que solo Jesús, el Hijo de Dios, puede haber ascendido al cielo, ya que es el único que vino de allí y luego que regresó. Entonces miremos cómo aquí este versículo nos está confirmando y nos está diciendo que es omnipresente, puede estar en varias partes al mismo tiempo. Inclusive hay una historia más adelante en Hechos de los Apóstoles que de pronto vamos a revisar, donde nos dice también cómo este atributo, Jesucristo también tiene este atributo, ¿verdad? Adelante, mi hermano Julián. Gracias. No sé si la historia que tiene mi hermano Wilmer es la de Lázaro, para seguir con el mismo tema, el mismo ejemplo. Si no, si me permite contarlo, ¿no? Bueno, ok. No, no, a ver. Un ejemplo que encontramos en la Biblia de la omnipresencia de Jesucristo es en el momento en que muere Lázaro, ¿sí? Lázaro murió y sus familiares, sus hermanas Marta y María, mandaron llamar a Jesús para decirle que por favor fuera y mirara a Lázaro, ¿bien? Pero Jesús no fue en ese momento, inmediatamente murió Lázaro, sino les dijo que no iba a ir todavía. Se cuenta la historia, el relato en la Biblia. Bien, sin embargo, Jesús estaba en otro lugar, muy lejos de donde estaba Lázaro, y tardó más de 3 días, 4 días, no recuerdo bien los días exactos, pero Jesús, a pesar de que no estaba donde Lázaro, Jesús sabía lo que pasaba con Lázaro. O sea, Jesús sabía lo que le había pasado a Lázaro y sabía cómo estaba. Entonces ahí podemos ver como esta capacidad de Jesucristo de poder estar en otro lado y saber quién está, cómo es que está pasando en otro lugar al mismo tiempo. En ese momento podemos decir que Jesucristo está acá con nosotros en esta reunión y puede que si alguno de nuestros hermanos esté en nuestra reunión, también pueda estar en este momento reunido con otras personas, porque es su capacidad de ser espíritu y de poder estar en todas partes. Así es, muchísimas gracias. Digamos que en este caso, dentro de la presentación, no tengo nada ahorita con la historia efectivamente de Lázaro. Para tenerlo pendiente eran 4 días, exactamente lo que llevaba de muerto, cuando Jesús hizo ese milagro maravilloso Sí. que... Otro ejemplo
Otro ejemplo también de un milagro que hizo Jesús fue que un hombre se acercó a Jesús para decirle que por favor sanara a su hijo, ¿sí? El hombre le dijo a Jesús que por favor fuera a su casa para que sanara a su hijo. Y Jesús le dijo que se fuera para su casa, que tranquilo, que su hijo iba a ser sanado. Y resulta que el hombre se fue para su casa y por el camino le salieron unas personas familiares y le dijeron por el camino antes de que llegara a su casa que ya su hijo estaba bien, que se había recuperado. Y él preguntó, bueno, ¿y a qué horas pasó esto? A qué horas lo recuperó? ¿A qué horas se recuperó? Y la persona le respondió que era como a la 1 de la tarde, ¿sí? Entonces, en ese momento el hombre entendió que en el mismo instante que Jesús le dijo a él que su hijo había sido sanado, en ese momento fue sanado. Y Jesús estaba en un lugar diferente y hizo ese milagro a ese padre y a ese hijo. Ok, muchísimas gracias, hermano Iván, así es. Entonces, digamos que dentro de la palabra podemos encontrar algunos episodios, algunos pasajes donde nos damos cuenta cómo Dios, cómo Jesucristo, al cual estamos analizando, pues tiene ese poder también, ¿no?, de ser omnipresente, ¿verdad? Ya nuestro hermano Julián nos lo explicó con mucha claridad, pero para darle, siguiendo el desarrollo, hay una palabra especial que dice omnisciente. ¿Qué será ser omnisciente? ¿Verdad? Entonces, el ser omnisciente significa el conocer todas las cosas, ¿no? El saber qué es lo que piensa el uno, el saber qué es lo que piensa el otro, el saber qué es lo que tiene en el corazón cada una de las personas totalmente diferentes. Dios conoce a cabalidad lo que usted piensa, Dios conoce a la cabalidad lo que usted transmite, lo que hay en cada uno de sus corazones. Pero también, en este caso, vamos a leer Juan capítulo 2 versículos 24 y 25. Y vamos a mirar la Biblia, ¿qué nos dice acerca de esto? ¿Cierto? Aprovechando que nuestro hermano César Ávila también se encuentra en la reunión, él en un momento ya nos contó una historia, ya una historia de la vida real, de nuestra cotidianidad. Él en un momento se encontraba en su trabajo, en su almacén, y resulta que entró una persona y mi hermano César estaba un poco angustiado por la salud de un familiar. En ese momento esa persona que entró hizo una oración por mi hermano César. Mi hermano César aceptó y dio el amén junto con esa persona. Y en ese momento, después llamó al familiar que se encontraba enfermo y bueno, da la casualidad que en ese momento pues sintió una gran mejoría. No sé si mi hermano César que está acá nos quiera contar la historia, si puede. Bueno, listo. Bueno, pronto en otro momento, pronto no tiene de pronto eh, el mecanismo en este momento para poder de pronto contarnos la historia. Pero a él le pasó un hecho así muy similar a lo que registra la Biblia en un hecho de la vida real, cotidiano, donde estamos dos personas orando y el milagro ocurre en otro lugar. Ok. Bueno, no sé si de pronto, bueno, cuando tenga la capacidad ahorita de poderse conectar, se lo vamos a agradecer. Pero vamos, por ahora, quiero que por favor leamos a Juan capítulo 2 versículos 24 y 25, por favor, quien lo tenga, por favor, dentro de los participantes que están aquí, mi hermano John Jairo, lo puede leer. Gracias, mi hermano. Dice Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. Pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que estaban pensando. Él no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente, porque sabía de antemano lo que todos pensaban. Usted lo ha dicho, hermano, ¿cierto? Mire que la misma palabra es muy clarita. Jesús no necesitaba que nadie le dijera absolutamente nada de lo que sentía, de lo que tenía, de lo que sufría, de cuáles eran sus necesidades, porque Jesucristo conocía a cabalidad todas las cosas que cada uno de las personas al cual tenía a su alrededor, pues pensaba, pues veía, pues tenía en su corazón, ¿verdad? Jesús tenía, no necesitaba que nadie le dijera nada sobre la gente. Él sabía lo que había en el corazón de cada uno, dice la palabra. Entonces nos damos cuenta, mediante este versículo, mediante este pasaje, que una de las cualidades, una de los atributos que en este caso Dios tiene, que pues lo tenemos claro, que él también conoce todas nuestras cosas,
conoce todas nuestras necesidades, pero miremos que aquí como Jesucristo también las tiene. Entonces, esto lo que nos hace y es enfatizar cómo Jesucristo también tenía esa capacidad de ¿qué? De conocer cada uno de los corazones. ¿Por qué los conocía? Mire que la palabra le está diciendo, él conocía cada una de las necesidades, él conocía cada una de las cosas, no necesitaba que nadie le dijera nada. Aunque hay que entender y tener en cuenta que a Dios le gusta que le hable, ¿no? Él quiere que nosotros le compartamos nuestras cosas. Él quiere que nosotros le oremos. Él quiere que nosotros confesemos todas nuestras culpas. Él quiere que nosotros le pidamos perdón día a día. Es una tarea y que por medio de nuestro Señor Jesucristo son llevadas a Él. Por eso es que cuando nosotros terminamos una oración, ¿cierto? ¿Qué es lo que decimos? En el nombre del Señor Jesucristo. Por ahí hay que Amén. levantar la mano. Entonces, Colosenses 2, capítulo 2, versículos 2 y 3. Quien lo tenga, por favor. Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Colosenses, Permítame, capítulo 2, permítame, versículos 2 y 3. permítame, lo ubico acá. No, no, es que me digité mal Colosenses, por eso no he podido encontrar. Colosenses, Buenas ya lo noches. tengo. Listo. Karen, por favor, adelante. Colosenses, Colosenses 2, de 2 al 3. Para que sean consolidados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ok. En este caso, cuál era el objetivo principal en este caso que Pablo les estaba transmitiendo a los creyentes allá de la iglesia de Colosas, ¿verdad? Él quería que ellos, digamos en este caso, fueran alentados, ¿cierto? ¿Por qué dice? Unidos en amor y alcancen un entendimiento completo del misterio de Dios, que es ¿quién? Cristo. ¿Cuál es el objetivo de este versículo? Hacerle entender al oyente hoy, tanto a usted como a mí, cómo es esa relación Jesucristo-Dios y cómo es esa relación Jesucristo conoce todas las cosas. Jesucristo es omnisciente. ¿Cómo son esos misterios que están escondidos y cómo podemos llegar a la sabiduría y a ese conocimiento, ¿verdad? Que mire que la palabra tan claramente nos está transmitiendo. ¿Hay alguna mano levantada por aquí? Vale. Sí, señor, gracias. Que sí que quería, bueno, obviamente, bueno, recalcar que estamos mirando uno de los atributos de Jesucristo y que Jesucristo es omnisciente. ¿Qué significa? Que Jesús conoce los pensamientos de los hombres, conoce los pensamientos de todos nosotros y conoce no solamente los pensamientos, a veces lo que nosotros decimos y lo que no decimos, no queremos decir que no lo queremos, no, a veces lo tenemos guardado, también lo conoce e incluso conoce el futuro, lo que va a pasar más adelante. Todo eso va dentro de la capacidad que tiene Jesucristo al ser omnisciente. Ok, digamos que tiene unos atributos, empezamos a mirar que los atributos que tiene Jesucristo, que es esa deidad que estamos analizando, son muy paralelos a los atributos que tiene Dios, ¿verdad? Entonces cuando usted le preguntan, hermano, pero ¿cómo así que el mismo Dios es Jesucristo? No entiendo. Usted tiene que ya tener en este momento 4 puntos claros para decirle a cualquier persona. Hay que empezar a defender el Evangelio. Dicen, no, es que Dios es santo y mire que Jesucristo también fue santo. Mire que Dios es omnipotente, es todopoderoso, pero Jesucristo también es omnipotente. ¿Cierto? Mire que tiene todo el poder. Él está en todas las partes, Dios está en todas las partes.
Mire que Jesucristo también tenía la capacidad y él conoce todas las cosas, así como Dios las conoce. Y dice que está sentado ahí al lado, también a la diestra, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, tengamos alguna inquietud. Sé que hay más cositas para analizar, pero quiero seguir con otra parte porque esto cada día se pone más interesante. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna aclaración o si tienen algún mensaje también para compartir, totalmente recibidos y concretos. Si alguno de los hermanos que está aquí quiere hablar, este tema que está tan espeso. No, están muy tímidos hoy. Dijo, o están entendiendo todos todo, o están enredados todos. No, 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 Hermano ya John Jairo, tenemos una tiene la luz. mano levanta. Hermano John Jairo, adelante. Gracias, mi hermano. Bueno, pues hay algo que tenemos que tener siempre presente, no solamente para el estudio que está dando el hermano, sino que es algo que pues yo he venido practicando y es algo que nos va a funcionar a todos. Y es que aquello que uno va reteniendo es aquello que a uno lo va transformando. Y es importante lo que decía el hermano Wilmer iniciando pues el estudio, que habíamos visto hace 8 días. Lo que pasa es que nosotros muchas veces podemos escuchar muchas cosas de Dios, leer muchas cosas de Dios, contar muchas historias de Dios, pero cuando uno no retiene la palabra de Dios, uno no la comprende y siempre va a seguir hablando y hablando, pero a la final no va a comprender. Por eso la importancia es siempre, más que estar atentos, es tomar nota más de los versículos de la Biblia que tiene expuesto el hermano Wilmer, para que así cuando uno tenga un tiempo, vuelva y repase esos versículos. Y eso que uno va reteniendo es lo que realmente le queda a uno y es lo que engrandece pues el espíritu y lo que a Dios le agrada sobre los temas de Cristo, mi hermano. Muchas gracias. Claro que sí, mi hermano, yo muchísimas gracias. Para todos, hago una claridad aquí, estas presentaciones, quien las quiera, se las enviamos al grupo para que ustedes también las estudien, para que ustedes también analicen, para que podamos entender cómo también podemos preparar una, algún estudio. Obviamente esto está encaminado a enseñar, ¿no? Lo que hacemos aquí, pero para eso tenemos que estudiar. Entonces, mi hermano, yo muchísimas gracias y quiero seguir adelante con una pregunta. No sé si alguien aquí tenga una pregunta especial, tenga alguna otra aclaración, porque viene una pregunta que es bien interesante. Viene una pregunta que alguien me la va a tener que responder hoy de los que están aquí y vamos a mirar dentro del listado que están aquí ahorita todos y saquemos uno al azar, ¿cierto? Y es esta que les voy a poner aquí en pantalla a ustedes. ¿Qué dice esa pregunta, Juiván, si se alcanza a leer? La pregunta dice, ¿qué estaba haciendo Jesucristo antes de nacer? Una pregunta buena, ¿sí o no? Una pregunta interesante. Una pregunta que nos dice y que tenemos que empezar a demostrar y que son de esas preguntas con las cuales nos salen las personas a nosotros cada rato. Dice, bueno, y si Cristo vino, entonces, ¿qué estaba haciendo entonces ese man antes? O sea, ¿por qué vino y pero qué? ¿Dónde estaba antes? Vamos a empezar a analizarlo, ¿cierto? Entonces, si alguien tiene alguna referencia, si alguien tiene algún escrito, si alguien tiene algún versículo que nos empiece a denotar qué era lo que estaba haciendo Jesucristo antes de nacer, vamos a empezar a analizar, ¿cierto? Tenemos 3 puntos acerca de esto. Entonces, primer punto, desde Génesis, ya lo teníamos presente, ¿cierto? Por allá en el estudio de Génesis, cuando lo estábamos analizando, Génesis del 1 en adelante, capítulo 1, mirábamos cómo el ángel de Dios, porque hay algo por ahí que llaman el ángel de Dios que más adelante lo vamos a analizar, ¿cierto? Que es algo que también tiene mucho que ver con otras denominaciones y con otras congregaciones, ¿verdad? Que malinterpretan este tema. Entonces, vamos a leer 3 versículos rápidamente. Y ya pues aquí le estoy dando la respuesta de inicio. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo antes de nacer? Entonces podemos, mediante la palabra, sacar un par de conclusiones o sacar una
una conclusión de inicio, ¿verdad? Que él estaba creando el universo. Pero ¿cómo así si Dios fue el que creó el universo? Y nos empezamos a preguntar todos. ¿Cómo así si fue Dios el que lo creó? ¿Dónde estaba Jesús? Pues también estaba creando el universo. Y vamos a mirar qué nos dice Juan 1:3, vamos a mirar qué nos dice Colosenses 1:15 y 16, y vamos a mirar qué nos dice también Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 2 y versículos 10. Entonces, quiero que por favor empecemos a leerlo, y vamos a empezar con el primer versículo, ¿no? Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Quién lo tiene y lo quiere leer? Bueno, mi hermano, como son las 8:29 de la noche, 8:30, la idea es que vayamos hasta las 8:45, vamos a leerlo rápidamente, voy a colaborarle con ese versículo. Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él, nada se habría hecho. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús Todas las estaba cosas. antes de la fundación del mundo, ¿sí? O sea, Jesús no fue un ser creado, sino Así es. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ellos están desde antes de la fundación del mundo y fueron quienes crearon todos. Tres personas, un solo Dios. Ok, mire cómo dice aquí la palabra tan chévere. Dice en Juan 1:3, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de ¿quién? Jesucristo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces miremos que este versículo efectivamente enfatiza cuál fue ese papel importante del verbo. ¿Qué era quién? Jesús. En la creación y en la existencia de todo lo creado. Aquí nos está diciendo, o sea, eso fue Jesús no vino al mundo, o no nació, o no fue creado, simplemente, como dicen algunas personas, cuando María lo dio a luz, ¿verdad? O sea, ese no fue el nacimiento. Y ella fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, efectivamente, ¿cierto? Pero la madre, en este caso, le podemos llamarle terrenal, porque Jesucristo ya estaba hecho, ya estaba antes que todas las cosas, ¿verdad? Fue un ser, como dice la palabra, que todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces, primer punto, estaba creando el universo, ¿verdad? Mire que eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Estaba a la diestra, estaba con Dios, estaba con el Espíritu, que realizando todas las funciones. En Génesis nos habla algo cuando estaban creando las aguas, cuando estaban creando los cielos, cuando estaban creando la tierra. Y hay un pasaje donde dice, hagamos esto. Entonces, cuando en la Biblia hace esas aclaraciones o habla de esa manera plural, es decir, que Dios no estaba solo, ¿cierto? Y eso es un tema que de pronto podemos analizar y podemos revisar en algún momento. Pero para darle celeridad al tema, ¿qué estaba haciendo Jesús antes de nacer? Uno, estaba creando el universo con Dios. Entonces, eso es lo que nos dice Juan 1:13. Leamos rápidamente Colosenses 1 del 15 al 16. Quien lo tenga. Hermano John Jairo, adelante. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Entonces, así rápidamente lo que alcanzó a entender, a captar, a comprender de este versículo, hermano John, usted que la tiene clara, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesucristo antes de nacer? Bueno, Y le puse algo de nacer de una manera, antes de venir a la tierra, no sé, podemos llamarle de antes de llegar aquí, ¿verdad? Pudo haber llegado de mil maneras, siendo el mismo Dios, ¿verdad? Pero dentro de su misma humildad, dentro de su mismo servicio,
dentro de su misma enseñanza, él quiso nacer de una manera muy humilde, ¿cierto? Entonces digamos que por eso también la pregunta, ¿qué estaba haciendo Jesús antes de qué? De nacer, antes de venir a esta tierra. Sí, pues ahí como vemos, hablamos de omnipotente y entonces pues el versículo mismo lo dice. Dice que nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Y dice que Él existe desde antes de la creación y que Correcto, con su poder, pues Él creó el cielo y la tierra, lo que se ve y lo que no se ve. correcto. Entonces mire que se describe a Jesús como la imagen de Dios, ¿verdad? El Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Además, se afirma que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesucristo antes de nacer, antes de venir? Pues mire que estaba acompañando, estaba realizando toda la obra. Estaba haciendo ese acompañamiento. Más adelante vamos a ver de un acompañamiento que estaba haciendo Jesucristo también, que vamos a mirar qué era lo que estaba haciendo también. Entonces, mire que aquí nos aclara también la palabra de Dios, qué era lo que estaba haciendo Jesucristo antes de nacer, y era que estaba creando el universo. Hechos, capítulo 1, versículo 2 y versículo 10. Quien lo tenga, por favor, lo podemos leer rápidamente. Hechos, capítulo 1, versículo 2 y versículo 10. Cabe resaltar, Listo. y para cada uno, para que lo tengan muy presente, dentro de todos estos versículos que hablamos, eh, pues hay muchas aclaraciones por hacer. Obviamente no nos vamos a detener en cada una, pues por temas de tiempo. Pero sí quiero que cada uno de ustedes tenga muy pendiente cuál era esa función y qué era lo que estaba haciendo de verdad Jesucristo antes de que viniera a esta tierra. Y mire que la palabra cómo nos está transmitiendo esa información tan clara. ¿Estaban dónde? Estaba con Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban creando. ¿A quién hicieron? Al hombre, ¿cierto? A imagen y a semejanza de quién? De ellos mismos. Entonces, miremos que toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, habla acerca de alguien muy especial. ¿Quién es? Nuestro ¿Qué hermano te dice? Ernesto tiene la mano levantada. Es nuestro Señor Jesucristo. Así es, en el exilio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, donde están todos los profetas, donde está toda la creación, donde están todos los reinatos, donde está toda la creación de diferentes historias, donde hay muchos seres, empezamos a ver profetizado al Señor Jesucristo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis, se está hablando del Señor Jesucristo, de toda su deidad. Es lo que estamos hablando y es lo que estamos viendo hoy. Para eso vamos a demorarnos unos muy buenos días, unos muy buenos miércoles, trabajando acerca de esta deidad que es el Señor Jesucristo. Hablando solo de deidad de Jesucristo. Más adelante vamos a querer compartir la deidad de Dios y luego de esto vamos a empezar a compartir lo que es la deidad de ese tercer ser maravilloso que es que el Espíritu Santo. Pero bueno, eso lo vamos a analizar más adelante. Hechos capítulo 1, versículos 2 y versículo 10. ¿Qué nos dice? Hermano Ernesto, adelante, por favor. Discúlpeme, buenas noches. Bueno, Dice Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Yo creo que el Señor ya venía con él, traía las cosas que iba a presentarle a la tierra y lo presenta a los apóstoles. Exactamente, mi hermano. Entonces, quiere decir con esto que ¿dónde estaba Jesús? Desde el principio de la creación está listo. Ya él existía. Eh, Estaba antes de Adán, antes de Eva, antes de toda la creación. Se escribe la ascensión de Jesús al cielo después de su resurrección y el encuentro de los apóstoles con dos ángeles, que bueno, ahí lo que nos está diciendo es, o lo que aquí nos dice, es la importancia de la fe que nosotros debemos tener y que debemos poner nuestras miras efectivamente en el Señor Jesucristo. Segundo punto que tenemos para hoy. ¿Qué más estaba haciendo el Señor Jesucristo antes de nacer? ¿Qué sería lo que estaba haciendo? ¿Quién de pronto tiene por ahí alguna luz?
que nos pueda decir. Mi hermano Ernesto. Hay que recordar que el Señor viene porque es Hijo de Dios a traernos las nuevas noticias del mundo para que no vayamos siguiendo cayendo en pecado, que encontremos el verdadero camino que Él nos enseña. Cuando Él viene a la tierra, Él viene y nos enseña, ya venía preparado para decirnos qué estaba bien y qué estaba mal y en qué estamos fallando. Claro que sí. Mire que mi hermano Ernesto tiene que ver mucho con este segundo punto de lo que está hablando. Encerrado todo lo que nuestro hermano Ernesto nos dijo, él estaba ¿qué? Controlando el universo creado. El hombre es una creación de Dios, ¿cierto? El hombre es una creación y nosotros somos imagen de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Jesucristo? Pues estaba controlando todo lo que nosotros estábamos haciendo, ¿verdad? Inclusive desde el principio. Y miremos qué nos dice Hechos 1.3 y qué nos dice Colosenses 1.17. Entonces, efectivamente, como decía nuestro hermano Ernesto, él ya estaba preparado, él ya estaba preparándonos a nosotros y tenía un propósito para nuestras vidas, ¿verdad? Que ya más adelante de pronto lo vamos a analizar, porque ese es uno de los terceros propósitos que tenemos. Entonces, Hechos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué nos dice? Hechos capítulo 1, versículo 3, rápidamente. Y alguien más que esté, que puede ser cualquier, no importa el que esté aquí, Colosenses 1:17 también nos puede decir. Ok, tengo aquí a la mano Hechos, capítulo 1, versículo 3. Dice, después de morir, Jesús desapareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. Uno de los propósitos que tenía el Señor Jesucristo, y como les menciono aquí, era controlar totalmente el universo. Jesús, dentro de su infinita misericordia también, de Jesús, dentro de su infinito poder, dentro de su infinita sabiduría, dentro de su magnificencia y con todos sus ángeles, pues él que estaba haciendo también, controlando todo el universo que tenía a su alrededor, todo el universo que había sido creado por él, ¿cierto? Entonces miramos cómo eh, de una u otra manera, algo que hizo Jesucristo con sus apóstoles, ¿cierto? Fue ponerles pruebas, fue hacerles entender o hacerles ¿cómo le llamemos? Um, Convencerlos de la resurrección y quererles hablar acerca del reino de Dios y cómo Él, por medio de toda la sabiduría y por medio de todas sus enseñanzas, Él quiere que tratar de controlar el pueblo, tratar de controlar su creación, tratar de hacer que todo lo que Él hizo, pues glorifique su nombre, hacer que todas las personas lleguen a un punto donde Él está a la diestra del Padre. Sé que tenemos alguna mano levantada por aquí, Iván. Oh, Iván, correcto. Sí, soy yo, muchas gracias. Sí, bueno, en este segundo punto, el que estaba controlando el universo creado, pues quería recordar que pues este mundo es pasajero, esta tierra que conocemos, esto que fue creado es temporal, pero como termina diciendo aquí el versículo hablándole del reino de Dios y que Jesús después de morir duró 40 días con los apóstoles y después bueno, les mostró que estaba vivo y después ascendió al cielo, también en este momento nosotros pues tenemos que tener en cuenta que en este momento estamos pasando por un mundo terrenal, un mundo temporal, algo que estamos en este momento acá, pero que el día de mañana va a desaparecer. Y como estábamos hablando de la naturaleza de Jesucristo y estamos hablando de su omnipotencia, de su omnipresencia y de todas las capacidades que tiene, también tienen preparado un lugar especial que donde vamos a pasar la eternidad a las personas que pues, tengamos fe en esto y que deseamos obedecer a Dios.
Es decir, en este momento estamos acá, pero esto se va a acabar en un abrir y cerrar de ojos. Esta vida es muy fugaz y pasajera, muy rápida, ¿bien? Pero hay otro lugar especial que también está preparando nuestro Dios, hablando de que nuestro Señor Jesucristo está controlando el universo creado, y también nos habla la Biblia de un lugar celestial, un paraíso celestial, un lugar muy bonito, nos lo describen de una manera maravillosa, donde vamos a estar eternamente en un futuro, una vez pasemos nuestra vida por esta tierra. Ok, quiero que finalicemos hoy. Bueno, tenemos varios puntos para hoy, pero quiero que finalicemos con Colosenses 1:17. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Nuestro hermano John Jairo. Gracias, mi hermano. Bueno, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Cristo existió antes que todas las cosas, y todo el universo sigue su curso gracias a él. Ok, es decir, mi hermano John, muchísimas gracias. Miremos que lo que le están diciendo es que por medio de él, todas las cosas que subsisten. Dice la versión que yo tengo, inclusive, dice, y él es antes de todas las cosas. Mire que nos está afirmando acerca de la persistencia del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, y por él todas las cosas subsisten. Entonces, cuando usted es padre de familia, cuando usted tiene un hogar a cargo, ¿qué es lo que usted debe hacer? Ya lo quedó, ¿cierto? Porque ya formó sus hijos, ya formó un hogar, ya formó su casa, ya tiene sus animales, tiene su finca. ¿Qué es lo que debe hacer usted después de que ha realizado todo esto? Pues empezar a mirar cómo están sus hijos, cómo se están formando. Tiene que empezar a mirar cómo está su matrimonio, tiene que mirar cómo están las escuelas de sus muchachos, cómo está su casa. Tiene que estar mirando absolutamente todo, porque si usted no está pendiente, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Porque si usted no está pendiente, muy seguramente van a vender, van a dejar de destruir, van a llegar, no sé, cualquier cosa. Es decir, sin su presencia, usted como padre de familia, como líder de esa casa, pues las cosas no van a subsistir. Entonces, lo que le está afirmando, en este caso Colosenses 1:17, es uno, que Él es antes que todas las cosas. Y segundo, que en Él subsisten todas las cosas. Es decir, que el Señor Jesús desde antes está controlando el universo. Ahora lo sigue controlando. Con dos puntos especiales. Él nos da a elegir lo que nosotros queramos hacer, ¿verdad? Él ya tiene su palabra establecida, ya nos dejó un manual de vida, ya expresó por medio de su palabra cuál es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero es su libre albedrío que Él nos dio a todos nosotros para determinar si usted quiere seguirle o no quiere seguirle. Jesucristo tiene el poder para salvarle. Jesucristo tiene el poder para llevarle a un lugar creado por él mismo, ¿cierto? ¿Para qué? Para pasar una eternidad al lado de él, de Dios, de su Espíritu. Es su decisión. Si usted la quiere tomar, es su decisión. Si usted quiere que Jesucristo controle todo su universo. Mis hermanos, yo les continúe bendiciendo. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Yo les tenía por aquí otra diapositiva más interesante todavía. Entonces, esta historia continuará y nos vemos dentro de 8 días con más cosas interesantes. Espero que haya sido de su total aprendizaje, de su total claridad, y vamos a seguir estudiando. Hay mucho tema por estudiar. Muchísimas gracias, mis hermanos, y que Dios les continúe bendiciendo. Quedamos con Juan.